7 de la mañana, 46 minutos, y el asambleísta por Creo, Luis Pachala, se encuentra con nosotros vía videoconferencia para conversar sobre estos temas relacionados al ámbito de la corrupción y también el trabajo legislativo que durante las próximas horas se tiene que dar continuidad en torno a estas propuestas de ley en materia urgente enviadas por el Gobierno Nacional. Buenos días, asambleísta. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Fabricio. Buenos días a toda la audiencia de Ecuador TV. Bueno, qué gusto conversar con usted en esta mañana y con los ecuatorianos. Muchas gracias, asambleísta. Muy gentil por participar en este espacio también. Hemos visto en esta reciente nota, en este reciente reportaje elaborado por Eduardo Córdoba, donde dos analistas mencionan también este tema de la corrupción que ha salpicado a varios poderes del Estado, entre ellos el Poder Legislativo. Hay más de una treintena de asambleístas que ahora actualmente se han visto enfrentados al sistema judicial. ¿Qué hacer para enfrentar el tema de la corrupción y desterrarla, sobre todo en el ámbito legislativo? Bueno, la Asamblea primero entregó al Ejecutivo una ley anticorrupción. El Ejecutivo lo vetó y eso lo recordó también el presidente de la Asamblea Nacional el 24 de mayo del presente año. Por otro lado, Creo ha sido siempre propositivo. En el tema de las incautaciones y en el tema de comicios y sentencia, votó a favor. Hay que preguntar a los otros partidos políticos por qué no votaron a favor. Nosotros votamos a favor. Es decir, como organización política, en la Asamblea Nacional hemos sido permanentemente cuestionadores de todos los actos de corrupción, de antes y de hoy. Y siempre vamos a actuar, como hemos hecho el día de ayer, en la Fiscalía, interponiendo un acto urgente para que se investigue justamente el tema de los repartos de los hospitales, el tema de quién repartió y por lo tanto de que no todos deben estar en el mismo saco. Por supuesto, como usted dice acertadamente, esto tiene que tener raíces éticas. Por supuesto que debe haber filtros de quiénes deben ser los candidatos para los asambleístas, para presidente, vicepresidente, alcaldes, prefectos, etc. Por lo tanto, todo tiene que estar entramado dentro de un proceso que se debe llevar primero desde la formación educativa. Miren, solamente una muestra. En el anterior gobierno se quitó del peso educativo lo que es cívica, lo que es ética. Y por otro lado, asimismo, en cuanto a la reforma a la Constitución, hay cosas que no se pueden hacer contra la Constitución. Y por lo tanto, el Código Integral aprobado por el gobierno anterior no permitía nada de estos temas. Ha sido el bloque quien ha interpuesto siempre acciones contundentes de lucha contra la corrupción. Asambleísta, ¿se va a investigar a los asambleístas que están implicados o salpicados en actos de corrupción? ¿Qué es lo que se va a hacer desde la Asamblea Nacional? Hay una comisión de fiscalización que de forma general la ciudadanía espera se reactive y analice de cerca estos casos. De hecho, hay asambleístas como Fabricio Villamar que están planteando la reestructuración de dicha comisión de fiscalización para emprender un trabajo de fiscalización serio, ya que varios integrantes de dicha comisión también están implicados en posibles actos de corrupción. En temas de la Asamblea Nacional entra el Consejo Administrativo a su tratamiento y el Pleno de la Asamblea Nacional. En temas ya lo que tiene que ver con penales o con cuestiones penales, por supuesto la Fiscalía. Nosotros esta tarde vamos justamente a tratar este tema. Quien no debe nada, no teme nada. Por lo tanto, a las 4:30 de la tarde hay un punto en el orden del día en donde se va a conocer todos los actos, por supuesto, a referirnos de todos los actos de corrupción. ¿Y qué es lo que se espera? En la alcaldía de Milagro, en la prefectura de Apichincha, en los asambleístas, en el gobierno, arroz verde, arroz moreno, todo. En todo caso, nosotros vamos a manejarnos en el tema de la integralidad. En todo caso, esta tarde vamos a hacer un análisis serio y si la Comisión de Fiscalización tiene que hacer su trabajo en el tema del arroz moreno, lo vamos a hacer. Si el Consejo Administrativo y Legislativo tiene que hacer en el tema disciplinario administrativo, lo va a hacer. Si la Fiscalía tiene que hacer alguna acción
contundente, respetando el debido proceso, por supuesto, tanto en las instancias de fiscalización como el Consejo Administrativo Legislativo con la Fiscalía, tiene que hacerlo, siempre respetando, por supuesto, el debido proceso. Este rato existe una publicación, una investigación. En todo caso, esa investigación no significa que ya son los culpables. Tiene que demostrarse también con evidencia y hechos, y por otro lado, nosotros como bloque, por supuesto que no vamos a socapar nada. En lo que encontremos evidencias, vamos también a respaldar las acciones que se deba hacer contundentemente. Claro, el ejemplo, como comúnmente se dice, empieza en casa, y en la Asamblea Nacional se han evidenciado algunos actos que evidenciarían posibles cometimientos de actos irregulares, posibles casos de corrupción, no solamente el reciente que involucra a uno de los asambleístas, Daniel Mendoza, sino anteriormente también a varios asambleístas que han sido denunciados, salpicados por denuncias de corrupción, cobro de cierto porcentaje de sueldos a sus trabajadores o a sus colaboradores, en fin. Hay una serie de temas que primero tienen que transparentarse al interior de la propia Asamblea Nacional. ¿Eso se puede dar un paso serio y firme en el Poder Legislativo para dar una muestra a la ciudadanía de transparencia? Por supuesto, en la Asamblea siempre hemos dado una muestra. Usted conoce cómo hemos actuado con los casos anteriores. En el tema del asambleísta Daniel Mendoza, hoy creo interpuso ya una comisión multipartidista. Pero también recuerde que existe un debido proceso, y ese debido proceso, según el artículo 72 de la Constitución Pública del Estado, nada puede ser juzgado sin el debido proceso. Los prejuicios, yo respeto mucho, los prejuicios son importantes, pero es importante el juicio de valor con sustentos y fundamentos. Asambleísta Pachala, ¿cómo se presenta ahora el escenario legislativo para, en otro tema, dar paso a la revisión de estas objeciones que el presidente de la República ha planteado, primero a la propuesta de ley de apoyo humanitario y también a las observaciones realizadas a la propuesta de ley de finanzas, de ordenamiento de las finanzas públicas? Bueno, hay dos vetos, dos leyes que están en la Asamblea Nacional con objeciones parciales del presidente de la República. Se trata de la ley humanitaria, que el día de hoy vamos ya oficialmente a convertirle en ley de la República. Con esto queda claro de que la ley humanitaria no tuvo nada que ver con la rebaja de horas de los servidores públicos y tampoco con la rebaja de horas de los maestros. El Ejecutivo es el responsable absoluto de aquella rebaja de horas, y también tampoco la ley humanitaria es culpable de lo que tiene que ver con el tema de la supresión de supuesto, o el tema acuerdo ministerial del Ministerio de Trabajo, el tema de la supresión de partidos. La ley humanitaria tiene dos capítulos importantes, el tema de los beneficios y el tema laboral. En el tema de los beneficios, por supuesto, hay artículos en los que vamos a insistir, en la que los ciudadanos y los ecuatorianos tengan un poco más de tiempo para que puedan tener facilidades de pago en los servicios básicos. Y en la ley laboral, por supuesto que vamos también a tener claro de que, según el artículo 16, los acuerdos a los que lleguen entre empleadores y trabajadores no podrán, en el valor, por supuesto, en el salario, no podrán ser menos que el salario básico, menos que el salario sectorial y menos también que el salario de esas jornadas parciales que se actualmente reciben. Por lo tanto, asimismo, ya el contrato emergente ya no es 2 años, sino 1 año, entonces a esa propuesta también nos vamos a allanar. Y en cuanto al artículo 169, asimismo, pues hay una redacción mejor, por supuesto, en el artículo que aprobó la Asamblea Nacional. Lo que no queremos es que existan más despidos, que exista, por supuesto, si es posible, el fortalecimiento de la empresa para conservar el empleo. Necesitamos arrimar el hombro, tanto los empleadores, tanto los empleados, para preservar la fuente única de ingresos que deben tener los ecuatorianos, el trabajo. En ese sentido, pues, el día de hoy vamos a tener un bloque de allanamientos, un bloque de insistencia, pero pensando en el trabajador, pensando que en estos momentos no son días, o no son meses, o no son tiempos normales. Hay que hacer una ley que permita un poco alivianar el bolsillo de los ecuatorianos, que también fortalecer la economía a través de fortalecer a las empresas y también el empleo, querido Fabricio. Muchas gracias, asambleísta, por el tiempo y la información compartida. Gracias también.
Gracias, que tenga un buen día. Agradecemos al asambleísta Luis Pachala, asambleísta por Creo, por ofrecernos su punto de vista en varios temas. Tema de corrupción, en el tema del tratamiento también de las propuestas de ley en materia económica que envió el Gobierno Nacional semanas atrás y que hoy, por cierto, hoy ya se trata en sesión plenaria la propuesta sobre todo de ley de apoyo humanitario.